Agradeceros la asistencia al auditorio de la Casa de Cultura y voy a ser muy breve porque presentar a David es una redundancia a estas alturas. David y Estudio Monoveros, así mejor, ¿verdad? David y Estudio Monoveros pues tenemos una relación de largo. El año 18 creo que fue, la primavera organizamos la presentación de una primera novela suya. Luego han habido otros 2 libros que hemos presentado. Y luego ya el tema de las charlas creo que es la cuarta. Bueno, Pina y yo hemos discutido, pero no me ha sacado de la duda. Son 4 las charlas que hemos organizado. Entonces ir con él es una seguridad porque a él no le precede ni el éxito ni a él le persigue el éxito. Entonces nosotros vamos con él y algo de eso tendremos. El tema que va a hablar él hoy, yo no voy a decir nada, porque lo va a decir todo él. Si os pido 2 cosas, uno es atención a lo que está diciendo y una segunda es ir pensando las preguntas que le querráis hacer, porque yo estoy seguro que le va a recibir a puerta de gallola sin ningún temor y viéndolas venir. Y nada más. David, lo quieres. Si pudierais hablar con vosotros mismos con 7 u 8 años, ¿qué os diríais? Pensad qué os diríais. Así como mirándoos desde arriba hacia abajo, ¿qué consejo de vida os daríais? Sería algo así como: ánimo, lucha, que al final las cosas con trabajo se pueden. O más bien sería algo así como: nada merece la pena verdaderamente. Algo más bien triste. Y vamos a cambiar de perspectiva. Si fuerais vosotros ahora los niños de 7 u 8 años y os vieseis a vosotros mismos como adultos, los adultos que ahora sois, ¿qué os diríais? Eso sería como tener otras oportunidades, que no las tenemos. Yo diría porque en la vida creo que deberíamos de tener 2 oportunidades. O más. Lo que hemos hecho para no hacerlo. Hay gente que se dice cosas como: wow, todo eso has conseguido. Y otras que se dicen cosas como: ¿por qué nos enseñan valenciano? Si no me gusta valenciano. Otras que sienten pues que de algún modo se ha traicionado a los sueños de uno. Todos tenemos una maleta cargada de un montón de cosas, tanto buenas como malas, y eso pues supone también un problema. Ya no solo hablamos de la adolescencia o de la infancia tardía, también hablamos de la primerísima infancia, los primeros años de los cuales ni siquiera nos acordamos. A eso le llamamos el apego, que es ese vínculo que tiene un impacto profundo y duradero en el desarrollo psicológico. Ni siquiera nos acordamos de... No tiene intención de nada, solo quiere ser amado de forma innata. Y luego, si no se es amado, o si se es amado, pues desarrollará diferentes estilos de apego. El estilo de apego es, por tanto, lo que nosotros recibimos y la consecuencia que tiene de ese amor o esa falta de amor, quizá. Se convierte todo esto al final en un problema si no tenemos un apego seguro. ¿Qué es el apego seguro? Es ese apego en el que nos desarrollamos con confianza, con una autoimagen
buena sobre nosotros, con cierta capacidad para manejarnos a nivel social, para abrirnos a nivel social, es maravilloso para solucionar problemas. Tenemos una sensación de que somos válidos, que nuestras emociones son válidas. Todo eso pasa por tener un apego seguro. Nadie ha elegido que eso pase, solo ha pasado a razón de que los padres nos den o no nos den un amor incondicional, que como su propia palabra indica, tiene que ser incondicional. No vale eso de te quiero si me haces caso, te quiero si te portas bien, te quiero si me eliges a mí en vez de al otro cuidador. Si un niño no es amado de forma incondicional, no desarrollará apego seguro. Y luego está otro elemento, que es el que el niño sea atendido en sus necesidades, que no solo pasa por darle de comer al niño, evidentemente. Pasa incluso no solo por el cariño, sino el prestar atención al niño. Evidentemente un niño al que le dices todo el rato, déjame tranquilo, quítate de aquí, ponte la tablet, ponte el móvil, vete a ver los dibujos, estoy haciendo cosas, no se le estará prestando la atención que el niño necesita y por lo tanto no desarrollará apego seguro. Y el otro elemento es la consistencia en la educación. No puede a un niño reñírsele por esto y por lo contrario, y dependiendo pues depende cómo nos hayamos levantado ese día, si con el pie izquierdo, con el pie derecho, depende de nuestro estado de ánimo, todo eso se convierte en un auténtico problema. Y, digamos, no responde al apego seguro. ¿Cuáles son esos apegos inseguros que están tan asociados a la vulnerabilidad psicológica? Son 3. Así lo dicen los estudios, los primeros de Bowley, de Ainsworth, todos los de replicación posteriores, incluso la neurociencia nos confirma que el apego existe y tiene esta injerencia luego en la vida adulta. Estos apegos inseguros los podemos identificar en la conducta de los niños que interaccionan con los demás, que van al colegio y son claramente identificables. El apego ansioso, por ejemplo, es aquel apego en el que el niño, imaginaos que va al colegio el primer día y de pronto vemos que no se separa de la pierna del padre o de la madre, se agarra como si le fuera la vida en ello y cuando al final se le consigue arrancar la fuerza, el niño de pronto vemos que no se relaciona con los demás. Vemos que no se queda como en un rincón apartado, vemos que no tiene la confianza de explorar el entorno, vemos que no está tranquilo, no está a gusto, solo está pensando en el miedo al abandono, a que la madre no vuelva, porque no confía en que la madre vaya a volver cuando acabe de trabajar. Se pasa el día pensando y haciendo un esfuerzo tremendo por no ser rechazado. Porque es ese niño que sí ha recibido cariño, pero no ha recibido la atención que necesitaba. Con lo cual, si teniendo afecto en un momento dado, tiene el miedo a perderlo. ¿Os suena esto? Es muy delicado todo esto. Y genera a veces heridas profundas. El apego evitativo es otro todavía, si cabe, peor que el anterior, que es ese apego en el cual ya ni siquiera no se le dé la atención que necesita, sino que es que no se le da cariño. Imaginaos una madre fría, de algún modo inexpresiva, que no sabe dar cariño, no puede, o cualquier motivo, no sabemos por qué, de pronto no da cariño a ese niño, con obviamente la necesidad de apego que tiene ese niño. ¿Y qué pasa con ese niño? Que al final aprende que el amor duele y no va a hacer ningún esfuerzo por buscar el cariño de los demás. Va a sentirse, de algún modo, desamparado, desprotegido. Y cuando este niño crezca, vamos a encontrar a un niño que sistemáticamente va a evitar las relaciones saludables. Va a estar constantemente buscando las relaciones que le producen malestar, porque ha aprendido que el amor duele. Se ha convertido esto en un problema. Pero si todavía este es malo, pues el que viene es
aún incluso peor, que es el que está asociado muchas veces al maltrato, y es el apego desorganizado. Es en el que ya la consistencia se vuelve una auténtica tortura psicológica, porque el niño no puede predecir cómo van a actuar sus padres, cuándo le van a reñir, le riñen por pintar, le riñen por gastar muchas hojas por pintar, le riñen por comer, le riñen por comer demasiado. Se vuelve una auténtica tortura. Tienen miedo constante. Y cuando se convierten en adultos, estos niños son adultos impredecibles, agresivos, como agresivos fueron sus padres en el trato diario. Han aprendido a tener miedo y a vivir con él, y han desarrollado, por tanto, una especie de defensa para no mostrar miedo y no mostrar afecto hacia nadie. Estos son los apegos. Están aquí con nosotros, en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nos podemos identificar en alguno de estos elementos. Nos hacen ser celosos, posesivos, con un apego ansioso, por ejemplo, por el miedo terrible a ser abandonado por la pareja cuando somos adultos. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo es posible que pasen esas cosas? El miedo terrible a perder a la pareja, y escuchamos cosas como, por ejemplo, por favor, no me dejes. No me dejes, que si no, me muero. Y eso sucede porque tenemos dentro ese terrible pavor a ser abandonados y acabamos cediendo partes de nuestra personalidad al final con tal de que la pareja no nos deje. Y esto acaba asociándose a la dependencia emocional, a un círculo vicioso muy negativo hacia la autodestrucción. Es muy duro crecer con un apego inseguro. Muy duro. Aquí veo caras muy tristes, algunas lágrimas, porque de algún modo os veis reflejados en ello. ¿Sabéis cuántas veces he escuchado eso de: yo no sé este niño qué le pasa si se lo doy todo? Si tiene todos los juguetes que quiere, tiene un móvil, tiene una tablet, tiene una bici, tiene un patinete, yo no sé qué más quiere si se lo doy todo. ¿Qué quiere este niño? ¿Qué más quiere? Pero es que los niños se cansan de los juguetes. De lo que jamás se cansa un niño, es de que le prestes atención. Se pasan el día diciendo eso de: mira papi lo que he pintado, mira mami la voltereta que he dado, mira cómo me tiro a la piscina. Todo el día se pasan así y pueden estar así todo el día. Al final esta especie de análisis sobre el apego es una especie de búsqueda de algunas causas de lo que pasa en la vida adulta. Cuando se habla de terapia, cuando uno ya tiene una herida que tiene que sanar, no se busca tanto las causas. Se busca mucho más al final cuál es la solución a esa herida, a ese problema. Pero aquí de lo que estamos hablando, aquí y ahora, es de prevención. Hay que darle a los niños atención, hay que darles cariño, amor incondicional, y hay que ser consistentes en la educación para que los niños puedan desarrollar de verdad una autoestima fuerte, que no desarrollarán. Es imposible que la desarrollen si no le damos las condiciones necesarias para ello. Y esto no es culpa de nadie. Los padres no han sabido hacerlo mejor. No han sabido, solo eso. Es sencillamente eso. ¿Y qué es la autoestima? Bueno, eso es otro concepto que habría que definir por intentar cambiar aquellos que sean dolorosos, ¿no? Aquellas autoestimas que sentimos que nos lastran, que nos dan problemas más que beneficios a la vida. ¿Qué es la autoestima? Diferentes autores han propuesto pues diferentes teorías, diferentes formas de entender este concepto psicológico, y hay muchas interesantes. Encontramos, por ejemplo, con una psicóloga llamada Donald Winnicott, que nos hablaba de la madre suficientemente buena. También hablaba de la situación suficientemente buena, que es un poco lo mismo, que nos hablaba de que un niño, cuando cae en este concepto de suficientemente buena, es decir, se le atiende, se le muestra cariño, etc., el niño siente que es válido. De algún modo siente que es real. Y si no, lo que acaba pasando es que hace tremendos esfuerzos por ajustarse a las expectativas de los padres, por no ser rechazado. Claro, con esos esfuerzos, eso conlleva a tener pues sentimientos de vacío tremendos y de inautenticidad.
¿Os imagináis todo eso, el esfuerzo que tiene que hacer un niño pequeñito para ajustarse a las expectativas de sus padres? Y no al revés, que es como tendría que ser. Otro autor, por ejemplo, Carl Rogers, nos habla de la autoestima como esa imagen que tenemos de nosotros mismos con esas características que tenemos. Y no solo eso, sino la comparación entre esto y ese ideal que tenemos de lo que querríamos ser con los atributos que nos gustaría tener. Claro, así sea la distancia entre uno y otro, tendremos la autoestima más alta o más baja. Si es así, estará más alta, o si es así, estará más baja. Un concepto muy interesante que nos da un poquito más de información. De los que hay aquí, ¿quién diría que tiene la autoestima fuerte, saludable y se siente capaz de absolutamente todo en la vida? Que levante la mano, por favor. ¿3 o 4? De al menos, pueden haber aquí ciento y algo personas aquí. ¿Quién, por tanto, tendría o siente que tiene una autoestima frágil que le impide de algún modo combatir la vida con cierta flexibilidad? Que levante la mano, por favor. Tú no tienes la autoestima frágil. Puedes sentarte. La tienes de alta como tú de alta, sí. ¿Tú te quieres a ti misma? Entonces sí. La autoestima también se puede determinar, sobre todo proponiendo opciones de cambio, de un modo conductual también. ¿Qué pasa con los niños pequeñitos cuando les decimos cosas a razón de lo que van haciendo? Ocurre que a los niños les decimos eso de muy mal, eso no se hace, muy mal, así no lo hagas, estás portándote mal, eres malo, no vales, eres inválido con lo que haces, no tienes... Todo eso que ocurre, cada una de las experiencias en las que el niño se ve envuelto con opiniones de ese estilo, el niño directamente, casi de forma mecánica, acaba viéndose afectado en su autoestima. De nuevo, no es culpa de nadie, nadie es culpable porque no sabe lo que está haciendo. Pero cada una de las experiencias es una nueva bajada de la autoestima, porque los niños no tienen capacidad de confrontar la realidad con pensamientos alternativos. Los niños no saben decir, bueno, pero esa es tu opinión, yo tengo mi opinión y otro tiene su opinión, o yo no me veo así, en absoluto. Los niños se creen las cosas tal y cual se las dicen. Del mismo modo, a un niño se le dice, oye, qué bien, qué esfuerzo has hecho, enhorabuena, qué bien has hecho esto, qué valiente eres. Del mismo modo, sienten que su autoestima crece con cada una de esas experiencias. Y esa es la autoestima, el balance que va determinando que el niño se desarrolle más o se desarrolle menos en la autoestima. Ya cuando el niño es adulto, ya tiene otras herramientas, ya empieza a percibir que la realidad no es una, que uno puede confrontar esa realidad. También los niños pueden hacerlo, pero hay que enseñarse. Desde niños, desde luego, deberían enseñarse para poder confrontar todo eso de otra manera. Pero no es algo que se enseñen. Se puede hacer, pero no es algo habitual. La infancia se supone que es la etapa de la vida más feliz. Se supone que es así. Pero después en la vida real, a no ser que haya algún tipo de factor suerte, todo vaya bien, no siempre pasa eso. No siempre sale o podemos concluir que es la etapa más feliz porque se pasa muy mal si algunos de estos elementos no están donde tienen que estar. Las autoestimas débiles llevan a autocríticas destructivas, a un perfeccionismo extremo asociado a la ansiedad, a no saber poner límites a los demás. ¿Os imagináis no poder poner límites a los demás? Siendo niños tan pequeños. Sin embargo, sabemos que los niños que han sido apoyados, que tienen ese apoyo de los padres, que han sido validados en sus emociones y que además tienen libertad de movimiento,
eso tan contrario de la sobreprotección, sí desarrollan esas autoestimas que le van a permitir confrontar con todo. Hay un estudio de Warner y Smith, muy interesante, longitudinal, de este tipo de estudios que analizan a las mismas personas durante años. Y las conclusiones son verdaderamente sorprendentes. Resulta que los niños que al menos tienen un cuidador de los dos, o tuvieran tres, da igual, pero al menos uno que les apoya, acaban superando traumas tempranos y acaban siendo adultos saludables. A ese nivel influye el que sintamos el apoyo incondicional de los padres. ¿Pero es así siempre? ¿O nos encontramos con que hay familias que pasan el día y dejan pasar la vida cabreados todo el día con sus hijos porque no hacen lo que tienen que hacer? ¿Qué estamos desarrollando en ese núcleo familiar? Autoestimas débiles, afectadas. De todo esto al final no se trata de buscar culpables, sino de entender y por tanto también liberarse de todo esto, ¿no? La educación ayuda a todo esto, ¿no? Al final la infancia no es una condena, es más bien una formación que uno tiene con unos apegos que fueron, bueno, en su momento válidos, pero ya no lo son, hay que cambiarlo, sencillamente eso. Otra investigadora también muy interesante que se llama Lise Bourbeau nos decía que había en todo niño 5 heridas por las que siempre se pasa, muy interesante también. Decía que había heridas de tipo abandono, humillación, traición, injusticia, muy fuerte todo esto, ¿no? Y la última, el rechazo. Y esto es profundamente psicológico e interpretativo. No es que el niño haya vivido objetivamente este tipo de cosas, sino cómo el niño lo percibe, y ahí es donde nosotros, los padres, los profesores en el ámbito educativo, etcétera, donde podemos jugar un papel esencial para que eso no sea percibido como tal. Así que la pregunta es, ¿se puede cambiar todo esto? Si ya está establecido, si ya tienes un apego inseguro, si tienes una herida y eres un adulto ya herido, que te acuerdas de tu infancia y cada vez que te acuerdas te pones a llorar, estás herido. ¿Se puede cambiar eso? Siempre se puede cambiar. Por un motivo esencial, que al final se trata de percibir que la realidad que hemos vivido, uno al final tuvo un apego determinado, es algo innato, sus primeros años de los cuales no se acuerda, pero después de eso, cuando uno empieza a darse cuenta de quién es, cuando empieza a tener recuerdos, se ha contado una historia también, todo coherente con esa narrativa, quizá negativa, que nos ha hecho casi escribir un diario de vida profundamente negativo. ¿Vosotros creéis que si tuviéramos ahora mismo un diario de cada uno de los días desde que empezamos a recordar las cosas, creéis que sería un fiel reflejo de la realidad? No lo sería en absoluto, en absoluto. Las cosas que pasan, pasan y punto. Si alguien muere, se muere, y si alguien ve un coche pasar, el coche ha pasado, pero es que no se trata de eso. Esa vida que cree recordar de forma fiel no es tal en absoluto. Porque la memoria no es tan fiel. Tiene procesos que nos llevan a percibir siempre aquello que es coherente con nuestras emociones. Nosotros, cuando vivimos las cosas, les prestamos atención solo a determinados elementos y nos olvidamos de muchos otros elementos que también estaban ahí en ese contexto. Pero nuestra mente es incapaz de percibirlo todo. También la causalidad de las cosas, el por qué pasó esto, por qué esta persona me trató mal, por qué esto salió mal, por qué esto se cayó, por qué no se cayó, todo eso es una atribución subjetiva que nosotros hicimos de los hechos. Y además la gravedad siempre es también percibida. ¿Qué tan grave fue lo que pasó? Nos lleva de nuevo a meterle una carga de subjetividad tremenda a ese diario. Por eso 2 hermanos en una misma familia nos encontramos que uno dice haber vivido un drama tremendo en un hecho y el hermano dice que no ha vivido en absoluto así
lo mismo. ¿Cómo es posible? Si vivieron el mismo momento, la misma situación. Porque unos prestaron atención a unos elementos, no le atribuyeron la gravedad, todo fue una construcción también de aquello que vivieron de forma interpretativa. Esto es maravilloso que sea así, en realidad, porque nos dice que podemos cambiar ese pasado, que no es inamovible, no se queda allí y ya está, de forma fija. Ese pasado se puede tocar y se debe tocar en la medida en la que uno quiera engrandecer su autoestima frágil. Debemos reescribir esa historia que no es la verdadera, en absoluto, no lo es. Fijaos cómo funciona la memoria. Vamos a hacer una pequeña descripción básica de cómo funciona esa memoria. Tú vives una experiencia en esa memoria episódica, que es esa memoria de lo que vivimos, a diferencia de otro tipo de memorias, como la semántica, que es pues acordarnos de los ríos, etc. Nos olvidamos de esa. Solo la memoria episódica de todos los hechos que nosotros hemos vivido en nuestra vida. Nosotros vivimos un hecho y codificamos en la mente aquello que vivimos, de nuevo, con esa carga de prestar atención solo a lo que nos cabe en el momento. Además, coherente siempre con cómo nos sentimos en el momento concreto. ¿Qué pasa con esa codificación en la memoria? Que tiene problemas. No entra todo. Si no entra todo, no estamos viendo la realidad. Pero es que después hay otro proceso todavía peor, que es el almacenamiento. Si han pasado 15 años de algo que pasó, se ha perdido información. Hay olvido en ese proceso. No solo hay olvido, no solo una información acaba como, de algún modo, como luchando una con otra por acotarse dentro de ese espacio, que acabamos añadiendo cosas que no están ahí. Ese es el proceso de olvido tan peligroso. Pero es que si cabe todavía, para acabar de complicarlo más, está el último proceso que también conlleva errores de interpretación, y es la recuperación de la memoria de un hecho del pasado ahora. Si yo ahora me traigo un recuerdo de hace 15 años, cada vez que yo lo traiga del pasado hasta ahora, lo voy a estar otra vez reescribiendo sin querer, acorde a cómo yo me siento ahora y acorde a las creencias que yo tengo ahora. Con lo cual, hay tanto de interpretación de esos recuerdos del pasado, que de nuevo es excelente, porque entonces podemos reescribir todo esto. Es maravilloso. Podemos hacerlo. Podemos coger un recuerdo que consideramos clave en nuestra vida, que nos causó muchísimo malestar, y es un núcleo central de ese estado actual, y lo podemos reescribir, así es. Podemos cogerlo y decir, exactamente, pasó así, había más elementos que no presté atención, ¿quién tiene la culpa de esto? Exactamente la culpa la tuvo esta persona, o es que esta persona no supo hacerlo de otro modo. Es que esta persona no supo controlar sus emociones, no supo ser mejor madre, mejor padre, mejor hermano. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a las personas y decir que tendrían que haberlo hecho así o hecho así? Quizá no supieron hacerlo mejor. De nuevo, esto no hace alusión a la verdad absoluta. Hace alusión a empezar a mover esas causas que nosotros atribuimos de forma tajante, como si hubiera sido escrito en una especie de mármol, de forma fija. No es así como pasó. Podemos hacer eso. Pero ¿y en esos niños que ahora tienen un apego inseguro? ¿Está perdido ya? ¿Está dolido para siempre ese niño? Porque a ese niño no le vamos a poder cambiar todos esos recuerdos de forma cognitiva. ¿Qué podemos hacer con esos niños? Hay cosas que se pueden hacer. De pronto un niño que ha sido negativamente evaluado, que se le ha dicho que no vales, que eres un inútil, que eres tonto, y no hace falta que se lo digamos, solo hace falta que hagamos... ¿Os suena eso? ¿Es suficiente eso para que entre en el cerebro del niño? Soy tonto, no valgo. ¿Es suficiente para eso? ¿No hace falta más? Todo eso ha sido codificado en ese apego infantil, pero no está perdido, porque de pronto ese niño se enfrenta a un nuevo lenguaje con un miembro de la familia extensa, un abuelo, una abuela, un primo, un tío, o incluso un profesor en el colegio, un psicopedagogo, un psicólogo. De pronto se enfrenta a que hay alguien que te dice, ¡ay, qué bien has hecho eso! Eres válido. De pronto te dicen, ¿estás triste? Entiendo que estés triste. ¿Estás enfadado? Entiendo, yo también me enfadaría en tu caso, claro. Y no te dicen eso de,
¿Otra vez estás enfadado? ¿Otra vez estás triste? ¿Qué tanto daño les causa a ellos? De nuevo se incorpora un nuevo lenguaje a ese apego dolido y todo eso causa también un cambio. A eso le llamamos la corregulación emocional. Es de nuevo maravilloso, porque podemos cambiar las cosas también en esos niños dolidos. Quedaos con tres cosas. Tres cosas. Prestad atención infinitamente, mucho más a lo positivo que a lo negativo en los niños. Nunca nada es tan grave como para machacar al niño con lo que ha hecho, para decirle que no vale, para decirle que es tonto. Jamás es tan grave, jamás. Y por último, la culpa del niño pues es poca. Él no ha elegido ser como es. El niño no ha elegido siquiera venir al mundo, pero menos todavía tiene culpa de ser como es. El niño al final lo único que quiere es cariño y atención, solo eso. Y si le damos cariño y si al final le prestamos atención y si somos consistentes con nuestra educación, tendremos a niños con apegos seguros, con autoestimas altas y con infancias al final felices. Muchas gracias a todos. Sí, ¿dónde estás? No te veo. Vale. Coge el micrófono. Ah, vale. Que también según la época piensas unas cosas, luego otras, porque yo puedo pensar de mi infancia que he sido muy feliz, porque he jugado mucho en la calle y todo lo que sea, porque mi madre me ha llevado aquí, allá a jugar. Y el padre se dedicaba a trabajar y en la crianza no participaba, lo hacía mi madre. Y ella puede tener un carácter o lo que sea, y yo tengo el mío. Lo sacas de una manera o de otra, pero cuando ya llega cierta edad, sí que empieza eso de, tú no sirves, tú para eso no sirves, mira, no te apunto. O pues mira, no sé qué, no sé cuántos. Porque la que tiene siempre 1000 preguntas, como yo, que ya lo dije en un sitio, que eso me lo enseñó mi madre, entonces ya no sabes por dónde salir. Y a mí lo que me valió es que me dijera los porqués, aunque fuera a su manera, me explicaba el porqué. Y yo al final, lo que oía por ahí, siempre acudía a mi madre. Y mi madre era muy exigente, muy... ¿Los porqués te decía que no valías? No, que los porqués, que te expliquen bien los porqués, o que tú creas que dices, he preguntado una cosa y mi madre me la ha explicado. Y jugar en la infancia, con compañeros, con niños, que aproveches el tiempo. No había maquinitas, no había nada. Es cuando vas en la adolescencia, es cuando van diciéndote, ah, no, tú ahí no vas porque no sirves. Antes de decirte, porque como eras chica, ten cuidado, no vayas, es mi época. Pero los porqués, mi madre, a su manera, no era una mujer que fue 4 días a la escuela, siempre me los explicaba. Y ojo que mis porqués tenían aquello. Pero a todos, a mis hermanos y a mí, nos ha inculcado ir a la escuela es importante, jugar es importante y hacer preguntas y de todo. O sea, quedarte enterado o tranquila. Pero ella, por ser tan exigente, pues a veces sí que nos dejaba, porque quería educarnos para ser perfectos, a su manera. Pero no podían. Y tarde te das cuenta que han hecho lo mejor que han podido. Sí. Y yo No lo sé si ha hecho lo mejor que ha podido, no lo sé. Pero ¿tú qué prefieres pensar? Que lo ha hecho que mal, podido. a propósito, que quería hacerte daño. No, si quieres no, pensar eso, desde no. luego te sentirás diferente a si piensas que ha hecho lo que ha podido. Ha hecho lo que ha Claro. podido. No podía más. Desde luego será Porque una mejor experiencia. Trabajar, cuidarte. Luego el padre, sí, hablamos y todo, ahí mismo
besos y todo eso no habían, ni por una parte ni por la otra. ¿Y se le puede culpar a ese señor de eso? No, Era una cultura diferente. porque toda Era su otra época. familia les gustaba esto, pero ellos tenían sus problemas y ya te digo que preguntas y te lo explican a su manera. Y tú puedes pensar por qué son así. Pero nos sentábamos a la mesa juntos, había la sobremesa y hablábamos. Todo eso para mí es una buena educación, pero te das cuenta después con los años, porque tú ves a tus compañeros que están mejor porque tienen sus logros, tienen todo, pero si nosotros no puedo comprar... Un segundo que te corte. Si hay el que tenga preguntas, por favor, que levante la mano para saber cuánto tiempo tenemos. ¿Vale? Claro, Por si porque acaso. yo me enrollo. No, por eso digo, por si acaso. No, pero no pasa nada, no pasa nada. Claro. Por saber, sobre todo, cuánto tiempo tenemos para preguntas, ¿vale? Claro, y Por que te saberlo. expliquen cuando pides algo que no pueden comprártelo. No que te digan, tú no, o no te lo compro, no. Que te expliquen por qué no se puede. A veces funciona eso Sí. y a veces no. No existe la educación perfecta para un niño, No, de si hay que explicárselo más o menos, dependiendo de si el niño es demasiado reflexivo, demasiado impulsivo, dependerá del niño. Claro. De si eso, sobre todo, que estás diciendo, le funciona o no le funciona a ese niño. Si ves que eso le funciona, explicarle las cosas le calma y le hace sentirse mejor, por tanto, genial. Pero si ves que se lo explicas y se coge una rabieta peor todavía, tenemos que ser suficientemente flexibles para adaptarnos a lo que estamos viendo y cambiar algo que no está funcionando. Sin embargo, hay muchas veces familias que no cambian nada esperando que, bueno, pues que cambien por el puro hacer lo mismo de siempre. Y no cambia nada si no cambias tú nada, evidentemente. Así que tampoco es una forma absoluta de entender la educación como qué es lo mejor y lo peor. Es más bien cuál es la experiencia o cuál es la compleja interacción entre padres e hijos, incluso el entorno, ¿no? Pero que te digo, a mí me sirvió, en aquella época no lo entiendes, porque no tienes lo mismo que otros. No lo entiendes. Pero yo a lo mejor tenía lo de zumbar y ellos no tenían lo de zumbar. O sea, que tienen que hacer reflexionar cosas que tú tienes y otros no tienen. Yo creo que me sé ser. És que no vol parlar ningú? Pues no. Hola, buenas noches. Hola, David. Mi pregunta es referente a los niños. ¿Quieres decir que podríamos hablar hace 10 años, 20 o 30 años de que esa forma de vida que tenían los niños de antes o teníamos con respecto al tiempo que hay ahora era como que las vivencias de cada uno, sí que es cierto que unos mismos hermanos en la misma época en casa, sus vivencias son diferentes y parece que hayan sido educados con padres diferentes, por lo que han... Claro, pero eso son las percepciones, la forma de ser, la inteligencia emocional de cada uno en ese momento, en esa época, ¿no? Y lo que queda como memoria consciente o memoria inconsciente. Entonces, es posible que estemos hablando de que aquello que puede ser un trauma en un niño es porque lo hemos analizado con unas emociones negativas y si las analizáramos con otro tipo de emociones estaríamos resolviendo el tema de un trauma infantil. Gracias. Sí, pero no es lo mismo un apego inseguro que un trauma. Un trauma es otra cosa. Es un proceso ante un shock de algo que te produce una emoción explosiva que no eres capaz de gestionar. Es otra cosa. Por ejemplo, un abuso, etcétera. No tiene nada que ver, o un maltrato. Eso provoca tal shock, tal desconexión en el momento que tu cerebro tiene que huir y acaba generando problemas incluso mucho tiempo después, porque después de eso te pasas la vida haciendo esfuerzos en bloquear ese recuerdo. Lo bloqueas en la memoria, no quieres acordarte, por tanto, lo que llamamos estrés postraumático es todas aquellas sensaciones que nos recuerdan a eso de forma indirecta, un olor, la visión de algo que se parece a aquello, pero es un shock, es un trastorno por estrés postraumático. No es exactamente un apego inseguro. Son cosas diferentes que causan cosas diferentes. Causan, por ejemplo, un adulto con una autoestima baja. Pero no es lo mismo tener la autoestima baja que tener un trauma.
El trauma se trabaja de otro modo. Se trabaja con métodos tanto cognitivos como de exposición al trauma de forma sistemática y gradual, con tal de que aquello que has estado evitando durante años y años y años, bloqueando en la mente, se reintegre en la memoria en un contexto donde el estímulo no es tan emocional, como por ejemplo en consulta, con tal de que, dado que el recuerdo se vuelve a reescribir cada vez que lo traes a la memoria, al volver a recordarlo en ese contexto se vuelve a guardar con menos carga emocional, y así sistemáticamente hasta que se acaba por convertir en algo que no es capaz de generarte ansiedad, por ejemplo. Sería el trauma, eso. Mi puntuación no es más como un trauma clínico, psicológico, sino de lo que yo quería decir es sobre esas percepciones de vida de un infante, como sus recuerdos que a lo mejor le han ocasionado pues frustración, ¿vale? Yo quiero esto, no me lo compran, yo quería hacer esto y mis padres no me dejaron, sin llegar a ser un trauma, pero que vulgarmente nosotros hacemos a lo mejor el comentario y decimos, pues mi trauma cuando yo era pequeña era, cuando realmente no es eso, pero que vamos, que van por ahí. Son las percepciones de la infancia, como vivencias que han sido frustrantes o negativas, pero también es cierto que a lo mejor, pues en esta época de hace 20, 30 años, lo que tenemos es que la justificación, la explicación de decir, bueno, es que era aquella vida la que tocaba vivir de esa manera. Entonces, a lo mejor cuando pasen 20 o 30 años más, pues la otra sociedad también podrá decir, pues la gente de los videojuegos y de la infancia y tal hacía otras cosas diferentes dependiendo de esos momentos de la sociedad. Sí, no, y tienes razón. Al final, por eso decía Lise Bourbeau que al final esas especies de heridas que todo niño pasa, la traición, que sería un poco eso, el que mi padre no me deje jugar al videojuego que me gusta, se puede percibir como una traición y el niño no miente después. El niño cuando es adulto dice, es que eso me dolió profundamente. No miente, es que lo vivió así. No hay ninguna mentira ni ninguna tergiversación de la realidad para él. Es su pura subjetividad. Por eso, pero claro, ¿es eso realmente objetivamente malo? No, es la decisión que tomó su padre, y por eso digo que el padre debe ayudar, y la madre y el contexto debe ayudar a que eso no se convierta pues en un problema, ¿no? Que se aprendan herramientas de gestión emocional con tal de que ese niño perciba eso con menos intensidad, de una forma más natural, esa traición, que no pase 15 años y siga rumiando la rabia que me da que mi padre me quitara la videoconsola, en vez de percibir esa situación como que no me gustó, pero lo puedo asumir. Eso es lo que todo niño debería procesar. No me gusta, pero lo asumo. Ante emociones de rabia y esas sensaciones de abandono, tristeza, traición, que son más bien subjetivas. Ese es el acompañamiento que debemos hacer los padres y los psicólogos también, y todos los profesionales que nos dedicamos a trabajar con niños, porque necesitan esa reinterpretación que les va a permitir integrarlo de otro modo. Esa es la idea. Buenas, David. Hola. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, y es que, bueno, sabemos que actualmente, pues, bueno, y en el pasado también ocurría que los padres tienen que salir a trabajar, dejamos los niños con familiares, con diferentes familiares, y yo noto que, pese a que yo, por ejemplo, en mi caso, he leído, he estudiado y he intentado tener mi planteamiento de educación a mi hijo, pero veo que muchas veces choco con los familiares en la forma de actuar con él. Entonces, ¿cómo poder lidiar con esos familiares sin que, de algún modo, ellos se sientan ofendidos? ¿Cómo poder, perdona? Lidiar con esos familiares sin que ellos se sientan ofendidos en que tú le estás diciendo en la forma que quieres educar a tu hijo, pero aunque ellos tengan otro proceso anterior de su forma de educar, no luchar contra ellos y en que ellos se sientan mal cuando tú le dices, oye, es que yo quiero que mi hijo no le riñas por esto, o no le digas que no puede comer esto. De ese modo, o sea, poder como no tener ese conflicto con los padres o familiares con los que dejemos a nuestros hijos. Y te refieres, imagino, entre otros, a los abuelos, ¿no? Sí, entre ellos a los abuelos, porque la mayoría de veces se queda con ellos. Tu mujer se ríe. Entran los abuelos, entran los suegros, entran los tíos, incluso a veces pues amistades más cercanas con los que tú puedes dejar a tus hijos. Veo ese conflicto muchas veces, tanto en tema de comida, pero también como en tema de educación. Entonces, a veces yo, por ejemplo, a mi padre, o a mis padres, en el caso por ponerlos más cercanos, se lo digo con la confianza, pero con ciertas personas por lo mejor no entienden esa forma de yo querer educar a mis hijos
conforme yo lo veo. A ver, con el tema de los abuelos concretamente, aunque se podría hablar de otros casos, los abuelos no tienen el mismo rol que los padres, no deben comportarse como padres porque es otro su papel. Entonces es cierto que de pronto le dices a los abuelos que no coman chocolate entre semana, por ejemplo, y pues de pronto vemos que los abuelos le dan chocolate a escondidas. Por lo tanto, ¿qué consiguen con eso? Lo que los abuelos necesitan para su función, que es el vínculo emocional rápido, porque ellos no tienen el mismo tiempo que tú para vincularte a tu hijo. Entonces ese es su rol. Su rol es ser abuelos, no ser padres. Entonces vamos a tener que confrontar un poco todo eso y al menos no es que tampoco permitamos que lo hagan todo de forma completamente liberal, no es eso. Habrá que hablar las cosas, negociar las cosas con los abuelos, estar un poco en la misma línea, pero no se puede ser demasiado rígido. Ellos tienen que vincularse a los niños en ese periodo de tiempo que tienen, que son los años que sean, pero tienen prisa. ¿Entiendes? Tienen prisa. Y todo el premio que le puedan dar, sin demasiada queja, sin demasiado sufrimiento, sin demasiada confrontación, es eso que se llevan ellos a nivel emocional. ¿Se lo podemos reprochar? Sí, podemos reprochárselo, pero no creo que sea oportuno para el rol del abuelo. Ahora bien, si es otro familiar, al final no deja de ser casi como en una empresa. Uno debe de aprender a negociar. ¿Cuáles son los puntos importantes de la educación para ti con esa persona con la que dejas a tu hijo? Tendrás que ser capaz de negociar y de convencer, de influir en esa persona para que cumpla con lo que tú esperas de él y no diga, bueno, pero no pasa nada por un poquito. Claro, vas a tener que conseguir ese estado de compromiso con la persona. Pero ves que no es lo mismo que con un abuelo, ¿no? No es lo mismo. Es un concepto bastante diferente. Y debemos, en parte, ser un poco permisivos con los abuelos. Hola, David. A ver, no sé si es pregunta o un poco tirón de orejas llamando la atención de los psicólogos, sí. Los pedagogos, los colegios. Siempre se nos recrimina a los padres el tiempo de uso de los móviles, de las tablets, no me sale la palabra. Bueno, que como que los padres somos muy culpables porque le ponemos al alcance de nuestros niños todo este tipo de tecnología. Y yo creo, o mi opinión es, que de la forma que deberían un poco de enfocarlo, no que los padres tenemos vamos a decir, culpa para cortar lo que te quiero preguntar, es que también deberían enseñarnos, porque los niños, como bien hablaba, antes crecíamos en la calle corriendo, sí. Pero hoy en día, ¿cómo le voy a decir yo a mi hijo, oye, tener un móvil en las manos es malo, mirar la pantalla todo el tiempo es malo, cuando mi trabajo son 3 pantallas y 2 móviles? Y además, por circunstancias personales que tengo, lo estoy haciendo en casa. Entonces, se nos dice mucho a los padres, no, pero nunca se nos enseña a los padres cómo llevar ese equilibrio de decir, no, vamos a ver, si malo no es, pero hay una justa medida. Porque la realidad es que un hijo que tuve hace 20 años, que no es nada, pero son 20 años, con uno que tuve hace 10, el que nació hace 10, a sus manos tenía ya la diferencia de tecnología en 10 años, es brutal. Sí. Y el que nació hace 10 con el que nació hace 20, lo que te acabo de decir. ¿Cómo yo decirle a mi hijo, lo peor del mundo es tener un móvil cuando él me ve con 3 pantallas y 2 móviles? A mí me gustaría que todas las campañas que se hacen por la tele, los colegios, los psicólogos, es verdad que se hacen, que lo entiendo, mirando esa educación y demás, pero creo que os falta el enseñarnos a convivir con la tecnología y la educación del niño para buscar ese equilibrio. Mi opinión, ¿eh? Sí, sería muy fácil decir, por ejemplo, que una persona de 70 años diga a los niños, es que yo en mi época no tenía móviles, por lo tanto pueden estar sin móviles. Digo, ya, pero claro, es como si 150 años atrás dijéramos que yo no tenía coche, ya, pero es que es lo que tienes en tu época, es algo que ellos se han criado en esto.
Debemos también de tener en cuenta eso. La medida de lo peligroso lo sabemos. Sabemos claramente cuál es la medida. La medida es de 0 a 2 años, nada de pantallas en absoluto, porque su cerebro está en plena expansión. De 2 a 6 años, 1 o 2 horas, y de 6 a 12 años, 2 o 3 horas. Ya está. A partir de ahí, de verdad está asociado de forma correlacional con determinados trastornos psicológicos, tanto de la atención, de la memoria, del aprendizaje, del sueño, etcétera. Todo ese tipo de trastornos mentales sabemos que correlaciona con ese exceso de pantallas. Con lo cual, si al final le decimos a los niños que esto no es malo porque vivimos en un contexto tecnológico, pero somos nosotros los que ponemos los límites. Puedo dejarte 1 hora con la tablet, por ejemplo, si estás dentro de ese rango, será saludable, por tanto, porque también estará aprendiendo de qué es la tecnología y se estará desarrollando en eso, ¿no? Genial. También sabemos por determinados estudios que en realidad el estar utilizando pantallas para, por ejemplo, aprender, ¿no? También es ese un poco el dilema, ¿no? ¿Por qué no aprender mediante tablets, ¿no? Sí que es cierto que hay conclusiones de estudios muy interesantes que dicen que no hay mejoría de estudiar con pantallas o estudiar con materiales con niños. La mejoría no es tal, es igual, es decir, se produce igual el aprendizaje. Con lo cual, si no tienes nada que ganar, pero tienes mucho que perder con el exceso, vale más la pena que no utilices la pantalla para el aprendizaje. Pero bueno, mientras sea dentro de los límites de lo recomendable no es una opinión, ¿eh? Lo recomendable no son unos señores que se juntan y que opinan, entonces, ¿cuánto tienen que utilizar los niños la pantalla? No, son estudios epidemiológicos, estudios correlacionales sobre cómo está afectando a los niños la pantalla, y por tanto podemos concluir o podemos saber determinados límites, ¿no? Con lo cual, bueno, sabiendo eso, ¿cuál es la medida? No te pases de esos límites. Pones tú los límites. Ponlos tú y luego ya que vengan las quejas, las críticas, los traumas, como decíamos antes, porque me has quitado la pantalla. Bueno, le tendrás que acompañar en ese proceso, claro. Pero que utilice la tablet o no va a ser un problema. Va a ser el exceso de pantallas. Eso va a ser el problema. ¿Ese tiempo que has dicho es al día? Al día. Te voy a decir más todavía, no solo al día, sino que además, no solo al día, sino que además es del sumatorio de todas las pantallas, incluidas la televisión. Con lo cual sabemos que en España más del 64%, según los últimos estudios, en España se excede ese límite. El 64% de la población. Ahí está el límite. Tú tienes esos datos ahí, tú haces con ellos los que tú quieras, claro, porque están publicados esos datos. ¿Qué vas a hacer tú con ellos? Eso es lo que no sabemos. Esa es tu medida como padre o como madre, lo que tienes, digamos, que tienes que absorber todo esto y decidir, ¿no? Tomar decisiones. ¿Cuál es, digamos, lo mejor? Lo mejor es que no excedas los límites. Pero si resulta que, por ejemplo, otra cosa que sí sabemos seguro, porque se ha medido mediante test que miden la cantidad de palabras que un niño dice a ciertas edades, ¿no? Sabemos que leer libros, leer cuentos a determinadas edades protege todo este proceso. Es decir, los niños dicen más palabras aquellas que pierden por el exceso de pantallas. Es decir, habrá que también hacer alusión a eso, ¿no? Si el niño está 3 horas con la tablet, pero resulta que está 5 horas leyendo todos los días, pues quizá no sea un problema. La medida la pones tú. Los estudios están ahí, pero nadie va a venir a tu casa a tocarte a la puerta a decirte no te pases de aquí. No, eso está ahí. Eres tú quien tiene que asumirlo y tiene que tomar decisiones como cuidador, ¿no? David. Espera que no te escucho un segundo. Ahora vamos contigo, te has quedado con ganas. Vale, gracias. Que otra reflexión que he extraído yo trabajando con nenes chiquitines, bebés y niños pequeños, es sí que lo trabajo con las familias a principio de curso, el uso de los móviles delante de los niños. Porque a veces los niños hacen muchísimas cosas más para que les mires a ellos y no mires al móvil. Entonces dices, qué mal se porta este niño. Digo, bueno, ¿tú qué estás haciendo cuando estás con él? Entonces, si tú estás mirando otra cosa que a él le parece que es más importante porque está más tiempo tocándolo que a lo mejor al niño, entonces ellos tienen conductas disruptivas, evidentemente. Sí. Entonces, sí que es cierto que es algo que sí que trabajo en reuniones de familia,
en el cole, y es que cuando estamos acompañando a los niños ejercemos una escucha activa. Es decir, dejamos el móvil y estamos atentos a qué necesita en ese momento, y yo como madre también me puedo relajar y puedo coger el móvil, no digo que no, si es que podemos estar relajados, pero estar un poco atentos a qué es lo que se necesita en el momento. Que el móvil no es más importante, no tengo que contestar este WhatsApp ya, o no tengo que ver esta noticia ya, sino que hay que controlar un poco, gestionarte tú en los tiempos del móvil. Y eso sí que es algo que lo trabajamos en familia en el periodo de adaptación, en el periodo de acogida. O sea que, y va bastante bien, ¿eh? Sobre todo por las consecuencias que hemos hablado que tiene el no prestar atención al niño cuando el niño la requiere. Sabemos esas consecuencias, con lo cual no tiene ningún sentido que el niño perciba que para ti es más importante un trozo de pantalla de 14 pulgadas donde pasas 4 o 5 horas al día mirando. No tiene ningún sentido. ¿Qué puede asumir el niño con eso? ¿Qué puede asumir el niño que está mirándote a los ojos pero no recibe una respuesta durante las horas que sea? Es un tema peligroso. Pero tiene que ver no solo con las pantallas, sino que podría pasar por otro estímulo. Podría ser hace 100 años con un hombre que está trabajando en el campo todo el día y que no hiciera caso al niño, ¿no? Sería similar. Pero esto sugiere otra cosa, sugiere que eso es atractivo. Y les enseña a los niños que ahí hay algo muy importante a lo que atender. Les enseña patrones de conducta, ¿no? Que está bien estar ahí horas y horas. No parece muy saludable, desde luego. Y bueno, como ya no son opiniones, son datos, evidentemente no son en absoluto saludables cuando el cerebro de un niño está en pleno desarrollo. Para un adulto es diferente, porque para un adulto también tiene consecuencias. Pues resulta que está asociado a miopía, a sobrepeso, bueno, todo lo que queramos a nivel físico. Pero el niño no es igual. No es lo mismo que esté un adulto con 4 horas con un móvil que un niño. Porque ese niño está precisamente en el mejor momento de desarrollo cognitivo. ¿Sabes? Porque tú estás en el contexto escolar, entiendo, que la psicomotricidad es lo más importante en ese momento del desarrollo. El niño aprende moviéndose. Si no se mueve, el desarrollo cognitivo no es igual. Necesita moverse para poder aprender. Tirar las cosas al suelo, recogerlas, volver a tirarlas, mover, todo eso. Claro, pero un niño que está 4 horas con la pantalla no se está moviendo durante 4 horas en el momento crítico de su desarrollo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo está un niño 4 horas así, sin moverse ni un solo segundo? Es imposible que eso sea algo saludable. David, bueno, pues gracias. Primero darte las gracias por todo lo que nos has dicho. Darte las gracias primero y luego preguntarte qué podemos hacer ya en la vida adulta, los adultos, qué podemos hacer o qué nos puede facilitar el escaneo de la maleta para poder reescribir, cosa que hacemos de una manera o de otra, los recuerdos con más objetividad. Con más objetividad. Sí, bueno. La objetividad probablemente le daría otro toque, claro, seguramente. Por ejemplo, si hablamos de objetividad y de ese contexto familiar en el que hemos sentido la traición, el abandono, etcétera, todo eso subjetivo en parte, claro, puedes buscar información, porque cuando tú percibes o recibes una información de tu hermano, tu primo, quien sea de la familia, que te da datos importantes, ¿qué solemos decir? Bah, tú no sabes lo que pasó. Estás mintiendo, estás tergiversando, que no te enteras de nada, cosas así. Pero no es así. Es que esa verdad que el otro muestra también es verdad, porque es como el otro lo vivió. Si tú quieres buscar a nivel objetivo qué es lo que de verdad ha pasado, encuentra toda la historia de aquello que pasó. Pero eso solo en el caso de que sientas que eso te va a ayudar. Si sientes que la historia es demasiado truculenta, no tiene tampoco sentido buscar más amargura, ¿no? Al final uno debe basarse siempre en objetivos. Si lo que quieres es, de algún modo, fortalecer tu autoestima y tu infancia o tu familia ha sido muy destructiva, tampoco tiene demasiado sentido que indagues más en el dolor, ¿no? Pero si percibes que fue demasiado subjetivo, que no fueron tan malos como en realidad tú sentiste, se puede reescribir, porque tienes ese objetivo, que quizá no fue tan grave. Si existe esa posibilidad, ahí es donde tienes que indagar. A ver. Mi niña. ¿Tienes una pregunta? A ver, David. ¿Dónde estás? Aquí. No, nada más, quería que has comentado un poco la
el peligro de la falta de atención con los niños. Yo quería preguntarte, ¿tiene el mismo peligro el exceso de atención? Claro. La sobreprotección, por ejemplo, no deja de ser un exceso de atención de tal manera que al niño no le pase nunca nada malo. También se convierte eso en parte de esa autodestrucción de la autoestima. Porque el niño con autoestima alta es el niño que se le ha permitido libertad. Libertad para moverse y hacerse daño. Si no se le permite, se le está sobreprotegiendo. La sobreprotección no es protección, no es cuidado, no se vaya a descalabrar entre pinchos por la calle. No, es que no lo saco de la calle por si acaso alguien me lo roba o le atropella un coche. ¿Cuántos niños aquí en Monóvar han atropellado un coche en los últimos 60 años? Ninguno, que yo sepa. O pocos, podemos decir alguno. Entonces, ¿qué probabilidad hay que pase eso ahora? Con lo cual no deja de haber una sobreprotección, que le prestamos demasiada atención a las consecuencias que pueda tener el cómo interactúa. Queremos de forma quizá demasiado rígida que el niño sea como tú quieres, que salga las cosas perfectas, y eso no deja de ser un exceso de atención. Claro que es un problema. Sí, eso es lo que quería decirte, porque hay niños más listos y más torpes. Pero que un niño sea un poco torpe y que los padres tengan diciendo esto es una maravilla, esto es perfecto lo que has hecho, yo creo que le están quitando un poco... El exceso de halagos, ¿te refieres? Exactamente. Puede tener una repercusión en digamos, la personalidad del niño porque no está siendo realista, ¿te refieres? Claro, quizá el niño, por ejemplo, claro, si hablamos a nivel emocional, si el niño desarrolla un desprecio por los demás porque se siente superior, va a encontrarse después con una realidad que no es tal y se va a dar de bruces y va a darse golpes constantemente. Claro, no se trata tampoco de decirle cosas que no son todo el rato. Por ejemplo, no deberíamos decir que, digamos, lo bien hecho que está aquello que hace, sino alabarle el esfuerzo que ha hecho por algo, ¿no? Tiene mucho más sentido que decir qué perfecto es esto, porque sobre todo cuando no deja de ser real, porque habrá niños con virtuosismo tremendo por la pintura con 5 años o por el violín o por lo que sea. Si es así, estupendo, pero cuando no es así y lo hacemos de forma sistemática, le metemos en una burbuja al niño en el que se cree superior a los demás, claro, y así va a tratar a los demás, con soberbia, arrogancia, etcétera, ¿no? También se va a convertir, por tanto, en un problema. Vamos a hacer la última pregunta y vamos a marcharnos. Yo estaría aquí hasta las 12, pero... Muy rápido. Todas las personas estamos capacitadas para algunas cosas e incapacitadas para otras. Yo he conocido mucha gente, yo el primero, que está incapacitada para ser padre o madre. Cuando una persona no está capacitada para ser madre o padre, tiene dos opciones. Tiene dos opciones. O ser un mal padre o no ser padre. Pero vosotros aquí, los que tenéis hijos, ¿creéis que estabais preparados para ser padres? Ninguno, o casi ninguno. Yo creo que no, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué? ¿Hay que ser mal padre? Yo creo que no estamos ninguno preparados para ser padres. Exactamente. Porque el hijo que tengamos no va a ser el hijo que existe en el manual. No va a ser ese, va a ser el otro. Va a ser el chungo, ¿sabes? Ese va a ser tu hijo, el chungo. Con lo cual, claro, no parece tener sentido prepararte para ser el mejor padre del mundo durante años, leyendo libros, manuales, etcétera, para luego ya entonces sí te ser padre. Porque van a aparecer de nuevo dificultades igualmente. No, pero yo he conocido gente que está muy preparada para ser madre, porque le sale innato, o padre, y otros u otras que son nefastos para ser padre o madre. Y todos quieren ser padre o madre, aunque no estén preparados. Y uno será mejor padre y otro será peor. Yo he sido de los malos. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Vamos a marcharnos. Aquí ven. Ponte aquí, ven. Está mi hija y mi sobrina.